considerando el tema del seminario, la Universidad de la Educación Virtual a la Educación Presencial, voy a compartir experiencias que de alguna forma nos permitan hacer reflexiones sobre lo que estamos viviendo. En este caso, lo que les voy a indicar en este momento es en el contenido una pequeña introducción, estrategias metodológicas, procesos de evaluación, el trabajo colaborativo. En esta parte, en lo que es la reflexión que nos hacemos ahora todos de lo presencial, lo virtual. Entonces, en esta transición y posterior adaptación al nuevo sistema, sí, nos trajo muchas dificultades a estudiantes y a docentes. En la Universidad Central, en marzo 2020 empezábamos las vacaciones docentes por finalización del semestre. En nuestro caso, antes de estar en pregrado desde el 2014 como docente a tiempo completo, nos desarrollábamos en la profesión en el campo técnico y también dábamos clases en posgrados por horas en diferentes universidades del país y fuera. Y también en un organismo internacional que desarrollaba cursos para profesionales. Comenzamos a tener problemas en las becas a los extranjeros. Entonces, esto nos hizo reflexionar en el 2009, considerando lo que justo un colega en las presentaciones anteriores, Javier Andrade, indicaba que esto no es nuevo. Entonces, nosotros vimos en ese momento, en el 2009, cómo diferentes plataformas que hoy por hoy ya están desarrollándose cada vez más, como algunos de ustedes lo deben haber utilizado, entrado y también participar en esos cursos como Coursera, edX. Entonces, había muchos otros modelos ya. Entonces, se implementó lo que son los cursos virtuales. Esto nos hizo, en mi caso, adquirir experiencia en desarrollo de contenidos, las tutorías, que es una parte compleja, y en especial adaptarnos a los horarios de los estudiantes extranjeros. Entonces, muchas veces muy temprano y otras muy tarde. Esto, de alguna forma, en este desarrollo de aprendizaje y docencia en la facultad, me ayudó a entender la problemática que hubo de este cambio por la pandemia. Entonces, organizar espacios de conversatorios me ayudó a hacerlo con los colegas y ver cómo mis colegas dentro de la carrera y algunas veces de las otras carreras de la facultad, buscar conversatorios para ir viendo cómo apoyarnos, unos con mayor competencias, otros menos, irnos apoyando y darles tips y podernos ir desarrollando y igual autocapacitarnos en estas nuevas herramientas, ya que nos demandaba ir más allá de lo que el aula virtual que utilizábamos, que la plataforma de la universidad nos proporcionaba para el desarrollo de contenidos presencial, era totalmente distinto. Entonces, armarlo contra el tiempo. Aquí nos tocaba contemplar lo que se hablaba de clases sincrónicas, asincrónicas. Muchos de nosotros no teníamos en cuenta esto de que en lo virtual, ¿qué es la clase asincrónica? Si bien nos mencionaban, nos las impartían, pero faltaba esa capacitación. Entonces, esa autodidáctico fue muy complejo irlo superando. Entonces, dándonos la mano en estas iniciativas de conversatorios, fue ir complementando este desarrollo con todos los colegas. Entonces, aquí sí me es importante para mí reflexionar aspectos tanto de docentes como de estudiantes. Si ustedes recuerdan, en los espacios de la televisión, siempre era reflexionar sobre este shock de las familias, de los hogares, de los estudiantes, de
colegio, de escuela, de universidades. Entonces, yo conversaba en algunos espacios con los estudiantes, en algunos momentos que ellos, por medio de las tutorías, a veces desbordaban su emoción y decían, conversábamos sobre qué dificultades, que por qué no se analiza también qué dificultades atravesaron no solamente los estudiantes, sino los docentes en sus hogares. Pues también fueron afectados en muchos casos por la parte económica, la salud. Entonces ellos tenían sus papás y decían, sí, nosotros también tenemos acá nuestros papás que son profesores en las escuelas, colegios, y nos toca compartir igual lo que en algunos casos de mis colegas con hijos, y de pronto tener una sola computadora en la casa, o sea, eran realidades también, poner horarios con sus hijos, con su esposa, su esposo. Entonces, ¿qué problemas con los dispositivos electrónicos y conectividad? También estudiantes, docentes. Nosotros tuvimos casos de desarrollar proyectos, en algunos casos de vinculación, otros de investigación, y teníamos que ir viendo aspectos en estas reuniones de trabajo, y habían docentes que en realidad, o sea, nos tocaba compartir y buscar estrategias para que ellos puedan presentar por medio de nosotros, de los del grupo, su información, porque la conectividad no la tenía, se le caía cada rato. Entonces, ¿cómo ayudar a esa realidad también? Como docentes y estudiantes, fue irnos adaptando, o sea, cómo irnos adaptando a este proceso nuevo de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ahí es a los docentes desde esta nueva propuesta de enseñanza-aprendizaje virtual, ajustar sus materiales a la nueva modalidad, aprender en tiempo récord, manejar TICs para la enseñanza, mejorar continuamente sus procesos de enseñanza-aprendizaje frente a problemas emocionales, económicos y de salud. Pues también son padres de familia o madres de familia, y algunos colegas, yo lo pude vivir directamente, ver que uno de ellos se quedaba sin trabajo. Entonces uno mantenía su trabajo, pero su pareja perdió el trabajo. Tuvieron muertes y pues realidades, porque o sea, somos seres humanos también con familias. Entonces esa parte, algunos se enfermaron, muchos de nosotros preocupados estábamos día a día ahí con ellos, pero dentro de eso, el vivir de cerca, separaciones, por ejemplo, ellos también las llevaron. O sea, entonces esas realidades muy complejas que de pronto la universidad no las detectó. Entonces, en los estudiantes, cómo complementar sus estudios con aprendizaje autónomo frente a los problemas que ya todos ustedes ya los han presentado. Entonces, en estas motivaciones que tuvimos nosotros de tener estas reuniones y conversatorios con los colegas del área, nos dimos cuenta que desde, o sea, ya en el día a día de ir entrando a estas clases, tanto sincrónicas como asincrónicas, nos dimos cuenta que tenemos una realidad de país que tenemos que reflexionar, y que nos tiene que ayudar en esta nueva forma de enseñanza-aprendizaje, que es lo presencial y virtual, cómo hacer esa búsqueda, ese equilibrio. Entonces nos dimos cuenta que desde la escuela, el colegio, hay una debilidad que se evidenció en la pandemia, y se evidenció un poco más porque ya lo hemos detectado, pero se lo evidenció un poco más, y fue el fomentar, el que hay una debilidad en fomentar la lectura, esa lectura que nos permita aprender a ver en esos textos, en esos artículos, qué es lo que me sirve, extraer, ser crítico, resumir. Entonces, eso es muy, muy importante, y hay que trabajar mucho en esa parte, ese modelo educativo que tal vez lo tenemos como separado, y hacerlo más integral en las dimensiones colegio, pregrado.
así como también crear esos sistemas de monitoreo sobre varios aspectos socioemocionales y compartirlos de los estudiantes y compartirlos a nivel de universidad y compartirlos a los docentes, de tal forma que se pueda comprender particularidades del estudiante que de alguna manera le afectan en su desarrollo de aprendizaje. Entonces, ahí podemos cumplir un mejor rol como tutores, que es tal vez lo que también tenemos que reflexionar. ¿Qué es ser tutor? O sea, docente y tutor, porque ese es el modelo educativo, es decir, buscar esas estrategias de apoyo. Entonces, nos permite tener, entonces reflexionar sobre también capacitación en la parte pedagógica y también en la parte de desarrollo como tutores. Esa dimensión socioemocional que muchos de nosotros por estar, no es que la perdemos, sino que es distinto el ámbito de estudiante y docente en diferentes ciencias del conocimiento. Entonces, todo esto a mí particularmente me hace reflexionar sobre cómo mejorar esos procesos a futuro, porque ahora son parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, eso es muy importante en tanto pedagogía como formación de tutores. Ahora en lo presencial debemos considerar todos estos desarrollos de aprendizaje que hemos adquirido los docentes, todas estas competencias de materiales de soporte para lo presencial en este aprendizaje autónomo del estudiante, en lo que es muchas herramientas, por ejemplo, de softwares de simulación, ¿sí? Y muchas otras técnicas que nos han ayudado ahora a tener un bagaje de conocimiento y experiencia para manejar de manera mucho más dinámica las clases. Entonces, la educación de esta forma, realmente hemos tenido que buscar alternativas para continuar con todas estas labores y esto a la distancia. Entonces, aquí las TICs se convirtieron en un recurso indispensable para continuar en esta modalidad virtual. Pero ahora, de lo virtual e ir a lo presencial, entonces es cómo explotarlo. Los docentes hemos tenido que adquirir ahora competencias, las hemos ido adquiriendo y las hemos ido en algunos casos ir más allá desarrollando, profundizando en estas competencias tecnológicas que han ido enriqueciéndonos cada día y de esa manera lograr lo que en algunos casos nos tocó pasar en la pandemia, que ya lo mencionaron también en la presentación anterior, es en esta autocapacitación, el docente pues ir buscando alternativas y adquirir esas herramientas para poder desarrollar sus contenidos. Entonces, esto de manera integral en el aprendizaje ha hecho que tengamos nuevas competencias como docentes en esta nueva propuesta de lo que es la pedagogía desde lo presencial, virtual y hacerlo integral, buscando estas nuevas alternativas. En este caso, sí, en realidad unas universidades contaban con experiencias en el manejo y gestión de aulas virtuales, caso nuestro, otras no. Pero a pesar de tener las aulas virtuales, lógicamente la tecnología tiene sus desarrollos y su diseño, y en este caso llegamos a colapsar, entonces buscar otras alternativas que nos permitió tener algunas estrategias de manejo, de tal manera de poder no interrumpir la clase y no colapsar. Entonces, eso es importante en este aprendizaje. En nuestro caso, siempre teníamos y les decía yo a los estudiantes desde el inicio de la clase, el primer día, entonces les decía, en esta nueva modalidad tenemos estas alternativas. Este es el plan A, el plan B, un plan C de pronto, y de esa manera nos íbamos a ir organizándonos de tal forma de poder tener una asistencia lo más
lo más casi online posible con los problemas que cada estudiante tenía de acuerdo a su realidad. Adicional a esto, lógicamente nos tocó vivir ciertas estrategias o considerar estrategias que nos dieron a nivel de país para la metodología, como era el que por las dificultades de acceso de los estudiantes, entonces lo que ya han mencionado algunos de los colegas en las presentaciones anteriores, el que la asistencia no incida en aprobación o reprobación, como lo decía el CES en uno de sus artículos, o el tema de la evaluación del aprendizaje continuo, planificado y transparente. Entonces, en esta parte, ir hacia lo que es la metodología. Entonces, ¿qué me planteé como estrategias metodológicas? Considerando lo que ya de alguna forma lo manejábamos en otras instancias anteriores. Entonces, buscar cómo plantearme las tutorías virtuales, considerando el calendario, la ventaja. Teníamos un calendario, lo programamos ya antes de empezar el semestre, entonces luego con ellos conversar, definir tutorías y ya teníamos un calendario que sabíamos qué hora, qué actividades teníamos, tanto ellos como nosotros. En las plataformas que nos dan la ventaja de tener no solamente el portafolio docente, sino el portafolio del estudiante, entonces enseñarle cómo él pueda ir organizando su información, preguntas y premios, softwares que nos permitan cambiar un poco la dinámica de la clase y hacer, preparar preguntas de una o dos preguntas y que haya una competencia y ahí mismo online les daba enseguida quién era el que tenía el primer puesto y el segundo, y así se motivaban a nivel de juegos que las estrategias de las tecnologías TIC nos dan. Las redes sociales, entonces tener un grupo en las redes sociales que nos permitan poder compartir el espacio y enseñarles, porque eso es una oportunidad para enseñarles que si generábamos, por ejemplo, un WhatsApp, sea netamente para lo que tiene que ver con la clase. En una primera experiencia sí hubo un grupo que de pronto comenzaron a usarlo diferente, entonces les hacíamos ver que es un espacio para lo didáctico y poco a poco lo fueron aprendiendo y disciplinándose en eso. Entonces, de alguna forma también ver espacios colaborativos que nos permitan, tanto en lo presencial hay, entonces, de hacerlos ver a ellos que si bien estábamos en lo virtual era lo mismo, es decir, teníamos las salas tal cual como estamos en laboratorios presencial. En el laboratorio en presencial hacemos grupos y uno va de grupo en grupo visitándoles y viendo cómo van adelantando esa práctica de laboratorio. Entonces, igual aquí, por medio de las salas, entonces visitarlos, que nos muestren su escritorio y que nos expliquen, nos hagan las preguntas. Entonces, hacerlo como más de conversación me ayudó mucho a mí, porque realmente la clase, si bien no tomábamos lista, pero entonces esto me ayudó a que ellos vayan viendo al inicio, sí, por favor repita la pregunta y todo, pero luego ya cuando ellos entraron en este ritmo, sabían que a pesar de ser 50 estudiantes, por ejemplo, en el aula virtual, de pronto cada cierto tiempo al azar, preguntar a alguno de ellos algo sobre la parte teórica o práctica que estábamos viendo. Entonces, al azar, yo les decía, voy a preguntar desde el inicio, les decía, mi clase siempre va a ser que en algún momento al azar pregunto a alguien que, si está con el micrófono ahí, se entiende que está en la clase. Si es que no va a estar en la clase, no hay problema, entonces no lo deje al micrófono ahí. Entonces, al principio, sí, esa dinámica, ellos se fueron dando cuenta que en realidad era mejor decir no voy a estar que dejar el micrófono y, como les decía yo, irnos de visita. Entonces, esto nos permitió que sí haya una dinámica en la plataforma, viendo que los contenidos, ellos en la plataforma desde el inicio, tanto
en diferentes formas, ¿no es cierto? Ya tenían desde el inicio, como tenemos todos nosotros en el aula virtual presencial, igual ahora en lo virtual, todos los contenidos de todas las unidades y sus espacios de colaboración de cada uno de ellos. Entonces, iban poniendo contenidos de algunas links o documentos que encontraban. De esa forma, esos contenidos se hacían colaborativos. Las clases asincrónicas, entonces les poníamos ahí para que ellos las revisen, haciéndoles ver que el esfuerzo que era, y por eso se les mandaba también a ellos como un ejercicio pequeño que hagan un video para que vean que el hacer desde el sílabo, que en presencial a veces no lo revisamos igual acá, que lo vean que es realmente que a veces 5 o 10 minutos de una clase asincrónica para un profesor le demanda varias horas de haberlo hecho porque es borba de nuevo hasta que realmente salga como debe ser, claro, conciso y que les ayude. Entonces, de esa forma, hacer un pequeño ejercicio que ellos también lo vivan desde el otro lado, les hace valorar que mutuamente hay un esfuerzo y una disciplina que la deben llevar adelante. Entonces, fue interesante esta organización. De esta manera, en la parte metodológica, como les decíamos, para ir a la evaluación, entonces teníamos ese plan A, el plan B o el plan C. En las clases, a veces, profesora, o sea, no me funciona el micrófono, perfecto, tenemos el chat, escríbelo en el chat. Si no, el representante del curso pendiente, mándale a él el mensaje, o si no, indícame a mí, mándame a mí o ponlo en el WhatsApp y nosotros lo compartimos desde mi computador. Entonces, de esa manera, trabajos, si alguien no podía hacer su laboratorio individual, hacíamos los grupos, igual que hacemos en lo presencial, acá los grupos, y quien tenga el recurso, apoyar a los demás. Pero a ver, en este compartir, haber indicado algunos aspectos que sí nos llevan a una reflexión para una mejor relación socioemocional en todas las ciencias del conocimiento, para ir de ciencia a conocimiento hacia la innovación tecnológica de todos nuestros estudiantes.